Padre, queremos hoy día, Señor, venir a escuchar, Señor, tu palabra, Señor, congregarnos, Señor, a través de tu poder, Señor, congregarnos, Señor, en tu amor, congregarnos, Señor, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre. Nosotros, Señor, hoy día nos presentamos, Señor, ante ti, disponemos nuestro corazón, declaramos, Señor, que nuestro corazón está dispuesto, Señor, a oír tu palabra, Señor. Como dice el libro de Romanos, Señor, que cambie, Señor, mi forma de pensar, para que tú renueves mi forma de vivir, Señor, y podamos comprender, Señor, cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor. Yo quiero orar, Señor, para que esta palabra, Señor, sea una palabra de revelación, Señor, no sea una palabra como todas, Señor, Padre, como muchas, Señor, sino que sea una palabra, Señor, que a través de la fe pueda producir, Señor, una revelación de la naturaleza de Dios para este tiempo. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Amén y amén. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, amigas, hoy día nos congregamos en esta semana. La sociedad, ¿cierto? Estos días la sociedad está recordando a los padres, celebrando a los padres, y nosotros tenemos un Padre extraordinario, que es Dios, que es un Padre tremendo. Pero de todas maneras, saludamos a los padres, a cada uno en su día, los saludamos, que tengan un muy buen día. Yo saludo a mi propio padre, que siempre se está conectando con esta palabra, lo bendecimos de acá, lo saludamos, Fabián Arroyo, y a nuestros padres también espirituales, ¿cierto? Pero a nuestro pastor, pero también saludamos a nuestro Padre extraordinario, que es Dios, al cual hemos estado conociendo en estos días, en esta semana, hemos estado conociendo a Dios. Conocimos de Dios que Dios era bueno, conocimos de Dios que Dios era fiel, conocimos de Dios que Dios era un Dios sanador, que sanaba, y declaro que esta fue una semana que se perdió el temor a la enfermedad, sino que abrazamos a nuestro Dios sanador, tremendo Dios sanador. Pero hoy día el Señor ha querido que vengamos a poder reconocer otra parte del carácter de Dios, que nosotros tenemos el tesoro de poder saber con claridad, con mucha claridad, saber que nuestro Dios es un Dios que podemos conocer, es un Dios con el que podemos hablar, es un Dios con el que podemos relacionarnos. Y hoy día Dios quiere darse a conocer como el Dios proveedor. Y esta palabra podríamos llamarla el Dios proveedor, aquel que convierte las pruebas en una bendición. Aquel que convierte las pruebas en una bendición. Le extiendo desde acá un afectuoso saludo a todos. Con algunos no nos hemos podido ver hace algún tiempo, no hemos podido congregar acá, pero desde ya les digo que estamos atentos. Si alguno tiene una necesidad, no duden en contactarse. Queremos saber de todos hemos sabido algunas cosas, pero quiero desde ya decirle eso, extender eso, y hablar hoy día, traer aquí esta verdad, esta revelación del Dios proveedor. Estamos en un momento de crisis económica, ¿cierto? Estábamos en una crisis sanitaria, en una crisis económica. Se vienen estadísticas, ¿cierto?, de cuándo que no había una crisis en la sociedad de esta manera, de cuánto los países dejaron de crecer, etcétera. Ustedes eso lo escuchan continuamente,
Pero necesitamos, en ese contexto, necesitamos conocer más que nunca al Dios proveedor. Porque hay muchas personas que conocen a Dios, pero conocen a Jesús, se vinculan a Él desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista de un sustento en el espíritu, y eso está muy bien, pero tú tienes que también comprender y saber que el Dios que nosotros tenemos también, como es bueno, como es sanador, como es fiel, también es proveedor. Y Jesús decía, si los pájaros son alimentados, decía, ¿cuánto tienes que preocuparte tú de eso? Tú no tienes que preocuparte porque el Dios Padre es un Dios proveedor, pero en toda la palabra de Dios, por toda la palabra de Dios, tú vas a encontrar que Dios se revela y se manifiesta siendo un Dios proveedor. Yo aquí tengo algunos ejemplos. Dios creó al hombre y a la mujer, no los creó en miseria, no los creó en un lugar reducido, los creó en un valle de abundancia y con toda prosperidad. Ahí nació el hombre y la mujer. Ellos tenían prosperidad. Dios se preocupó de darles todo y lo que recibieron al unirse fue una bendición de multiplicarse y fructificar hasta cuando apareció el pecado. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y tenía que recorrer el desierto hasta llegar a la tierra prometida, en el desierto no se podía comer. Pero sin embargo, Dios les dio el maná en el desierto. Elías tuvo que dar una profecía más adelante al rey y tuvo que orar y decir, ¿sabes qué? No va a llover. Y cuando no llueve no hay alimento, cuando no llueve por años no hay alimento. Pero Elías fue sustentado por los cuervos primero y después por una viuda. David, cuando tuvo que arrancar, se alimentó de los planes sagrados. Y cuando Jesús se manifestó en esta tierra, Jesús, junto con sanar y manifestar esa parte de Dios, también fue proveedor. ¿Cómo? Si ustedes recuerdan, cuando Jesús miró a las multitudes y dijo, mira, ellos han estado aquí escuchando la palabra, no quiero que se vayan con el estómago vacío. Hagamos un milagro, multipliquemos los panes y multipliquemos los peces. Y le trajeron ahí los panes, los peces. Yo también he hablado otras veces de eso, pero la gracia fue que la motivación, mira lo que te voy a decir, la motivación de Dios para ese milagro fue una motivación de proveer, fue una motivación de dar. Entonces todos estos argumentos de aquellos que no se les revela que Dios es un Dios proveedor, todos estos argumentos se caen cuando Jesús dijo, miren, hagan una oración, oren de esta manera, y dentro de esa oración dijo, oren porque Dios les dé su pan diario, oren porque no les venga el mal, oren, porque Dios siempre va a proveer a sus hijos y a sus profetas, y a aquellos que le sirven y a aquellos que son fieles, siempre Dios les va a proveer independiente de las circunstancias en las que te encuentres, independiente de la crisis en la que la sociedad se encuentre. Tú tienes que creer y tienes que, este día, Dios te tiene que revelar que Dios es un Dios proveedor. Y vamos a revisar algunos puntos acerca de este Dios proveedor. ¿Sabes qué? Podríamos hacer muchas palabras de Dios proveedor, porque hay tanto en la Biblia acerca del Dios proveedor, pero voy a tomar
algunos pasajes para que Dios nos muestre, porque la primera parte se llama de esta palabra, parte 1, parte A de esta palabra, ¿cierto? De Dios proveedor, podríamos decir que la provisión de Dios viene por la fe. La provisión de Dios viene por la fe, y ahí se reveló el Jehová Jireh. Jehová Jireh. Jehová Jireh, usted cuando van por la calle a distintos lugares, ciudades, pueblos, encuentran negocios que se dicen Jireh, ¿cierto? El Jireh, Jehová Jireh, y todos esos lugares están llamando, invocando al Dios proveedor. Y les voy a leer el libro de Génesis 22, versículos 2 al 8. Vamos a partir leyendo. Dice así: un día Dios se acercó a Abraham y le dio un desafío muy difícil. Abraham, ustedes saben que por muchos años estuvo luchando para poder tener un hijo. Y su hijo se llamaba Isaac. Y después de años y años desde que había recibido la promesa de Dios, habían pasado por lo menos 25 años, Abraham logró ser padre, y cuando ya Isaac estaba crecido, de repente se encontró con el siguiente mandato de Dios aquí en Génesis 22, 2. Dice: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le dijo: mira, eso que tú amas, eso que tú te deleitas, eso que para ti es un tesoro, vas a ir y lo vas a ofrecer en un sacrificio. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio un lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Abraham caminó, y muchas veces vemos esta palabra porque decimos: mira, Dios le pidió lo que más amaba. Mira la obediencia de Abraham. Abraham caminó, recorrió, en ningún momento de esta difícil, inexplicable misión que Dios le da, porque inexplicable prueba que Dios le da, perder aquello que ama, perder aquello que le da seguridad, perder aquello que es su alegría. Pero en ningún momento Abraham se detiene, sino que camina. Y es difícil de entender, porque muchas veces por menos un hombre, una mujer duda. Por muchísimo menos que esto, alguien se pregunta: pero ¿será que Dios me está diciendo esto? ¿Pero cómo, si es un Dios bueno, cómo me pide que mate a mi hijo, que lo sacrifique? ¿De qué estamos hablando? Y Abraham caminaba y quizás caminaba porque no quería detenerse a pensar, porque si se detenía a pensar no iba a poder seguir con esta prueba, con esta misión que Dios le había dado. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Que muchas veces nosotros enfrentamos pruebas, enfrentamos situaciones y enfrentamos muchas veces llamados de Dios,
Y nos detenemos, dudamos, no lo hacemos, porque surgen dudas válidas, surgen temores, surgen angustia, surgen reveses, surgen fracasos. Pero Abraham caminó, pero mientras más se acercaba al monte, más difícil se ponía. Y mientras Abraham le dijo a sus criados, espérenme aquí, yo voy a ir con el muchacho, con la leña, vamos a ir a ofrecer un holocausto, un sacrificio, espérenme acá. Y empezó a caminar, y entonces su hijo le dijo, Padre mío, le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde estará el cordero para el holocausto? Mas ¿dónde estará el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham y le dijo, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Dios proveerá de cordero para el holocausto. Y esta es una declaración de fe. Porque él no sabía de dónde vendría un cordero. El único cordero que tenía para sacrificar era su hijo. Pero en esa situación de adversidad, él declaró, Dios proveerá un cordero para el holocausto. Y su hijo le dijo, pero papá, ¿a quién vas a sacrificar? Que no. Tranquilo, Dios proveerá un cordero para el holocausto. Y decía, yo no sé lo que viene, yo no sé lo que vendrá, pero lo que sé es que Dios proveerá un cordero para el holocausto. Y eso es una fe. Eso es una fe. Una fe que no se detiene en lo que está, sino que no mira sus circunstancias, sino que hace una declaración para un futuro, para un mañana. Y tú deberías decir, Dios proveerá de lo que necesito en una crisis sanitaria. Dios proveerá de lo que necesito en una crisis económica. Pero sabes que la gente que trabaja en lo que tú haces está mal, la están despidiendo. Dios proveerá trabajo. Pero dijeron que a las personas de tu ciudad le va a ir mal. Dios proveerá un cordero para el holocausto. Hijo mío, Dios proveerá. Y fueron juntos. Y él no sabía lo que pasaría, solo sabía que podía confiar en Dios como había confiado en otras oportunidades. El camino es un camino con circunstancias, pero tú tienes que caminar en tu vida. Y esta es una revelación que Abraham abrazó al vivir lo que vamos a leer. Pero de una fe viene una revelación. De una fe viene una revelación. Él caminó confiando que Dios proveería, sin saber cómo, pero Dios proveería. Entonces empezó a preparar el sacrificio, puso la leña, empezó a preparar el fuego y su hijo se empezó a dar cuenta que iba a ser él el sacrificado. Quizás qué cara le ponía su hijo al papá, una cara de quiero sobrevivir. Una cosa muy difícil, muy dura. Y Abraham caminó con una obediencia y caminó con una fe. Caminó con una obediencia, caminó con una fe. Y llegó el momento que tenía que matar a su hijo. Y levantó su cuchillo para matar a su hijo. Y cuando lo iba a matar, la fe se activó. Y dijo, un ángel que apareció le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo ya conozco
que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste ni tu hijo, tu único. Entonces en esta prueba le dijo, ni siquiera eso me rehusaste. Ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que temes a Dios. Y esto es una prueba cuando tú estás al límite, cuando algo te pone al límite. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y ofreció holocausto en el lugar de su hijo. Dios le proveyó ese cordero. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Y ahí le llamó a ese lugar porque ahí viene una revelación. Dios es un Dios proveedor. Por tanto se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Y el ángel de Jehová habló a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado ni a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y esa es la bendición que conocemos como la bendición de Abraham, que él recibió, que él vivió, que él experimentó. Pero lo más que rescato de este relato, porque no quiero quedarme en la obediencia, sino que quiero quedarme en que Abraham de la prueba tuvo una fe. De esa fe experimentó un milagro. Tuvo una fe que Dios era proveedor. De esa fe que Dios era proveedor, experimentó un milagro de que Dios era proveedor. Pero resulta que como consecuencia de pasar una prueba, la prueba se le convirtió en bendición. Y de eso Dios vino a darle bendición. Dios vino a darle bendición. Y por eso esta palabra hoy día te dice el Señor, convierte la prueba en una bendición. ¿Qué bendición obtuvo Abraham? La revelación de que Dios era un Dios proveedor. ¿Qué bendición obtuvo Abraham? El milagro de la provisión. Y nosotros tenemos que conocer a ese Dios proveedor en nuestra vida. Nosotros tenemos que experimentar ese Dios proveedor en nuestra vida y tenemos que saber, conocer al Dios proveedor. Yo siempre cuento un milagro que viví a través de la ofrenda. Hay mucha gente que tiene argumentos, pero ¿sabes qué? Yo en un momento de mi vida estaba estudiando y tuve una gran necesidad y no tenía dinero y experimenté un tiempo de milagros. Y aquellos que estudian con mucho esfuerzo saben que el dinero que tú tienes es un dinero que te alcanza para la semana. Y con eso tienes que vivir con fe, con fe de que Dios proveerá. Y en una oportunidad yo me recibí de Dios una reconversión y Dios me dijo, mira, ¿sabes qué? Lo que tú tienes para esta semana tienes que ofrendarlo. Y era era difícil, aunque era poco, era difícil porque era lo que tenía. Y fui, y así como Abraham, antes de que se me pasara por la mente algo, partí rápido y lo ofrendé. Esa semana
recibí por otras razones exactamente el doble de lo que ofrendé. Y recibí ese dinero, el doble que lo ofrendé, ya, fantástico, gloria a Dios, Dios me bendijo, recibí el doble, bien. Pero recibí de Dios, mira, ahora ese doble, ofréndalo, la próxima semana. Chuta. De todas maneras, las necesidades que tenía eran mayores, así que tampoco me servía. Así que tomé ese doble que tenía y fui y lo ofrendé. Y la semana siguiente, por otras razones, recibí el doble de lo que había ofrendado. Entonces ya había multiplicado ya por 4 veces mi primera ofrenda. Pero fue semanas consecutivas, todas las semanas consecutivas. Después eso doble, ese que era 4 veces la primera ofrenda que hice, la volví a ofrendar y recibí 8 veces. 8 veces. Y ya tenía 8 veces y el Señor me dijo, mira, vuelve a ofrendarlo. Vuelve a ofrendarlo. Yo no sé si tú puedes creerlo, pero fue así, semana a semana. Y lo volvió a ofrendar y ya aquello que era poco al principio ya era una cifra bastante alta para mí y lo ofrendé y ahí sí que no sabía cómo iba a poder recibir el doble. Ya no habían fuentes, causas, nada. Y pasó algo muy extraordinario, que fui a una reunión de la iglesia y hice mi ofrenda. Y cuando terminó la reunión, muchas personas se me acercaron para ofrendarme. Y personas que no conocía, por alguna razón me dieron una ofrenda. Y todas las ofrendas que yo recibí, las guardé aquí en mi bolsillo, aquí adentro. Y las guardé. No sabía cuánto era, no sabía si eran 1.000, 500, 2.000, no sabía, los guardé. Y hasta que me fui y después lo conté. Y era tanto que me alcanzaba para cubrir todo lo que necesitaba. Siempre cuento que me fui a comer por ahí y aparte aparté algo para comprarme otra necesidad y ¿sabe lo que experimenté a través de eso? A través de eso experimenté una revelación de que Dios era un Dios milagroso en proveer y en multiplicar lo que tú le das. En multiplicar no tan solo lo que tú le das, sino lo que tú tienes. Una persona que no experimenta la fe, que no abraza esta fe, no comprende, no se le revela que Dios es un Dios proveedor, es una persona que no puede experimentar ese milagro. Ya Abraham convirtió la prueba en una bendición y yo declaro en el nombre de Jesús, que las personas de esta iglesia, las personas que se creen en esta palabra que están recibiendo de Jesucristo, van a convertir estas pruebas que pasan en una bendición en el nombre de Jesús. Ese Dios que tenemos es un Dios extraordinario. Lo segundo que vamos a revisar hoy día es que la provisión de Dios es prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? La prosperidad no es dinero. Tú puedes tener todo el dinero que tú quieras y no ser próspero. La prosperidad es tener salud,
La prosperidad es tener alegría. La prosperidad es tener paz. La prosperidad es amar a tu familia. La prosperidad es ser humilde. La prosperidad es ser sabio. La prosperidad es ser capaz de amar. La prosperidad es ser capaz de perdonar. La prosperidad es que no te falte nada y que te sobreabunde. Y aunque no tengas que acumular, sepas que vives en la bendición de un Dios proveedor. Y cuando los israelitas dejaron el desierto, yo les decía que Dios les dio el maná. Y les dijo en el libro de Éxodo 16, del 15 al 18, dice: y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Y entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová les dará de comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoge de él cada uno según lo que pueda comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, comeréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y muchas veces una persona dice: ¿sabes qué? Dios no me ha bendecido. Y dice: no, Dios no me ha bendecido porque no he acumulado. Pero el maná no se acumulaba. Mira lo que te voy a decir acerca de la bendición de Dios. El maná no se acumulaba. El maná tú tenías que esperarlo todos los días. Y tenías que saber que todos los días ese maná iba a estar. Y el día que ellos fueron a buscar más, se les echó a perder el maná. Y el día que era el día de reposo, el día sábado, o sea, el día antes del día de reposo, ellos tenían que recoger el doble. Pero ese día no se les echaba a perder y podían comer el doble. Y aquellos, y si ustedes estudian y ven que algunos quisieron ir a buscar el día de Dios, quisieron ir a buscar el día que era para Dios, ir a buscar el maná. Y ese maná se echó a perder. Por eso muchas veces una persona tiene que entender que la bendición de Dios es esa bendición que Dios está continuamente entregándote. Continuamente entregándote. Y que no la puedes ir a buscar el día que tienes que conectarte con el Señor. No la tienes que ir a buscar el día que es tu bendición espiritual. No puedes dedicar a tu trabajo el día y el tiempo que es para Dios. Porque no te va a llegar bendición de Dios, sino que vas a estar buscando una bendición en tus propias fuerzas. El maná, si era de un día para otro, se echaba a perder. El día antes del día de reposo, Dios daba la doble porción. Y Dios te va a dar siempre su bendición, siempre, siempre su provisión, siempre. Y te va a permitir tener mucho cuando seas fiel en lo poco. Y te va a permitir tener mucho cuando mucho tú tengas motivación de dar. Y te va a permitir tener mucho cuando lo mucho le haga bien a tu vida, cuando lo mucho le haga bien a tu corazón, cuando lo mucho le haga bien a tu fe. Pero entre tanto, nunca te va a faltar el maná diario, porque Dios es un Dios proveedor. Y tú tienes que saber que tranquilo, tienes que estar tranquilo, tienes que estar tranquilo y tienes que declarar con fe: Dios proveerá. Y levantarte con fe en este tiempo y decir: Dios proveerá. Tercera cosa que vamos a revisar: Dios es un Dios de favor. Segunda de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Dios
miran, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor. Su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. El Señor favorece a sus hijos. Tener favor. ¿Sabe lo que es tener favor? Tener favor es que recibir con vientos a favor lo que no esperabas. Tú pones una parte, pero el favor de Dios pone la otra. Y el fruto del trabajo, el fruto de la fe es una consecuencia de muchas de las declaraciones, muchos de los actos, muchas de las consecuencias de lo que tú haces. Tú no puedes decir, Dios, prospérame, Dios, bendíceme, si tú no te esfuerzas. Pero lo que Dios hace es darle favor a aquello en lo que te esfuerzas. Y ese es el Señor, aquel Dios proveedor. El libro de Ezequiel 34, 26 al 27 dice, y daré bendición a ellas, está hablando, y alrededor de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre la tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando rompa las coyundadas de su yugo y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. El Señor hará descender su lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y podríamos estar horas hablando de los milagros de provisión de Dios. Y nuestro Dios es un Dios grande, nuestro Dios es un Dios de amor, nuestro Dios es un Dios poderoso, nuestro Dios es un Dios multiplicador, nuestro Dios es un Dios que bendice, que da favor, que no tan solo para sobrevivir, sino, dice su palabra, para vivir y vivir en abundancia. Pero ese Dios proveedor es un Dios que tú vas a poder conocer como Abraham lo conoció, a través de la fe. Si tú no tienes fe, si tú no activas tu fe, si tú no te levantas a declarar y decir, confío, mira, no sé lo que viene, pero confío en un Dios proveedor. Y si algo bueno va a acontecer, me va a acontecer a mí porque mi Dios me da favor. Y si algo necesito a diario Dios me va a bendecir. Y tú tienes que mirar. Y yo me he sorprendido en este tiempo, me he sorprendido de muchos testimonios. Me he sorprendido de personas que le he consultado y que le he dicho, oye, ¿cómo estás tú? Quiero saber. Y me han dicho, mira, me han pasado cosas buenas. No, tranquilo, pastor, no pasa nada. No pasa nada, yo estoy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás durmiendo? Porque Dios es un Dios proveedor. Porque aquellos tienen a un Dios proveedor. Y aunque podemos, y la Biblia nos enseña a bendecirnos, tenemos la bendición mayor que viene de Dios. Y yo hoy día quiero orar. Pero esta palabra es un desafío. Es un desafío a la revelación. Es un desafío a aquella fe que está ahí media dormida. Aquella persona que no se levanta. Aquella persona que no tiene declaraciones. No tiene nada que decir en contra de las circunstancias. No tiene nada que decir para transformarla. No tiene nada que decir para cambiarla. Dios
Tú tienes que levantarte hoy día y declarar como Abraham: camino rápido porque sé que estoy en una prueba, camino rápido porque sé que estoy en una dificultad, camino rápido para no dudar. Pero ¿sabes qué? En medio de esa declaración, cuando te pregunten ¿y qué va a pasar contigo y de dónde vendrá? Dios, no lo sé. Dios proveerá, porque Dios es proveedor y transforma las pruebas y las dificultades en bendición. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y como Dios es fiel, Dios nunca te deja de decir el maná. Siempre está ahí contigo. Yo no sé si tú te consideras una persona próspera. Yo no sé si tú tienes deudas. Yo no sé qué ha pasado contigo. No sé si tú vives como vivían tus padres. Vives como viven tus hermanos. O tú te levantas con fe y te conviertes en ese hijo de Dios, al cual se le ha revelado que Dios es un Dios proveedor. Y el Señor me dice, mira, que hay corazones que quizás tienen fracaso en sus vidas. Hay personas que no se abren a creer en Dios. Hay personas que dudan. Pero uno de los llamados que Dios me hizo, uno de los llamados personales que Dios me hizo, me dijo, mira, tú tienes que predicar acerca de que Dios es un Dios que da favor a sus hijos. Y yo me he movido en el favor de Dios. He visto el favor de Dios a mi alrededor en este ministerio Gracia y Paz. He visto en los años la gracia de Dios. Pero no es para una persona. No es para 5. Porque el mismo Dios que esas personas tienen es el Dios que tú tienes. Así que hoy día donde tú estás, si lo puedes hacer ahora, te levantas, cierra tus ojos, mira tus circunstancias, mira tu historia, mira el lugar donde te encuentras, mira cómo han sido tus años y pregúntate, con la ayuda del Espíritu Santo, si has tenido un Dios proveedor. Y si puedes levantarte y decir, cuando su hijo le dijo, papá, veo que está todo, pero ¿dónde está el cordero? Y él le dijo, hijo, tranquilo, Dios proveerá. Y adoró en aquel lugar por poder ofrecer un sacrificio que no fuera su hijo. Y adoró en aquel lugar y llamó a aquel lugar Dios proveerá. Y llamó a esa etapa de su vida Dios proveerá. Y como resultado de su prueba vino bendición. Antes de la prueba no había bendición. Después de la prueba, después de la declaración había bendición. Y empieza a levantar. Y empieza a empaparte. Empieza a empaparte de ese Dios proveedor. Y empieza a hacer declaraciones de fe. Y empieza a hacer declaraciones sobre tu vida. Y empieza a llamar a ese Dios que da favor. Y empieza a llamarlo y a decir, Dios proveedor. Dios proveedor. Dios proveedor, Señor. No quiero más mentalidad, Señor, de pobreza, de miseria. No quiero más temor, Señor. Sino que Dios es un Dios proveedor. Señor, yo quiero orar, Señor. Padre, que vengan milagros para aquel que cree, Señor. Que vengan milagros, Señor, de provisión, Señor. Milagros, Señor, sobrenaturales de provisión, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre.
En el nombre de Jesús se transforman, Señor. Se transforman, Padre, las vidas, Señor, financieras de mis hermanos, Señor. Se transforman, Señor, el corazón, Señor, de ellos, Padre, para experimentar ser prósperos, Señor. Y ser próspero no es tener dinero, Señor, solamente. Ser próspero, Señor, es tener salud. Ser próspero, Señor, es tener bendición. Ser próspero es tener alegría, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos, Señor, que quebrantamos, Señor, todo espíritu de miseria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, lo quebrantamos, Padre, todo espíritu de miseria, Padre, toda maldición generacional, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, una nueva historia, Señor, para aquel que cree, una nueva historia para aquel que se le revela, una nueva historia para aquel que puede experimentar que nuestro Dios es un Dios proveedor, Señor, y queremos agradecer. Y termina esta palabra agradeciendo. Y agradecele a Dios y di, si lo tengo a Él, lo tengo. Tengo todas las cosas, Señor. Como decía la adoración, Señor, que escuchamos la semana pasada, no me falta nada si lo tengo a Él, Señor. No me falta nada si lo tengo a Él. No me falta nada si lo tengo a Él, Señor. Y quiero declarar, Señor, públicamente, Señor, que tú siempre, Señor, nos has proveído, Señor. Siempre nos has dado, Señor. Y nos has dado hasta que sobreabundado, Señor. Y nos has dado hasta que sobreabunde, Señor. Yo hoy día abro la puerta, Señor. Hoy día abro la puerta. Abro la puerta, Señor, del redil, Señor. Para que tus hijos, Padre, para que tus hijas, para que aquel que tenga necesidad, para aquel que esté pasando una prueba, para aquel que cree, Señor, pueda experimentar a ese Dios proveedor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. A todos un afectuoso saludo, un gran abrazo, que estén muy bien, que con su sabiduría se cuiden su salud, se cuiden su tiempo familiar, su alegría, cuiden su vida espiritual, oren, únense a la oración, vayan a sus células, sin falta, congréguense, comuníquense con sus líderes y experimenten a ese Dios proveedor. En el nombre de Jesús lo declaro, les doy un afectuoso saludo. Adiós.